Muy buen día a todos y bienvenidos a esta ponencia titulada Fluctuando entre lo racional y lo emocional. Yo soy Tania Muñoz y esta ponencia pertenece a la Universidad de Monterrey junto con el CETIA, Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad. Vamos a empezar, si están de acuerdo, con un poco de la introducción hacia este material, empezando por la familia, siendo el primer espacio que permite a una persona entender al mundo, ya que enseña a los humanos los métodos para expresar sus ideas a los demás, los sentimientos e ideas que el individuo debe tener de sí mismo, las reglas que se usan para normar cómo deben de sentir y actuar de acuerdo a cada situación y finalmente delinea la forma en que la gente se relaciona con otros individuos e instituciones fuera de la familia. Los mapas familiares permiten una configuración muy particular de cada familia, normada por demandas funcionales que son diferentes para cada miembro, generando situaciones que pueden ser adaptativas para una familia, pero para otra son desadaptativas. Conceptos como mito y ritual son constantemente utilizados durante la terapia familiar, siendo el mito definido como una creencia o serie de creencias erróneas, pero muy bien integradas, que perpetúan una realidad distorsionada y compartida por los miembros de la familia. En el mito se fusionan elementos reales y de fantasía que dan pie a una realidad aparentemente funcional para satisfacer ciertas necesidades emotivas del hombre, como lo es dar sentido a sucesos ambiguos que son amenazadores, que son menos amenazadores que la realidad. Y finalmente la metáfora, para decirlo de nuevo, abre la oportunidad para que los recuerdos y el legado de una persona fallecida sigan siendo una fuente de influencia e inspiración en la vida de los que siguen vivos. El concepto permite transformar la experiencia de dolor y ayudarnos a identificar cómo llevamos el legado de nuestros seres amados. Al decirlo de nuevo, se busca desarrollar y proponer estrategias alternativas que permitan al cliente lidiar con el dolor prolongado y eliminando la percepción de soledad y aislamiento, basados principalmente en la narrativa, donde se incluyen el uso de cartas, imaginación, rituales, fotografías y sueños. Y es así como la terapia sistémica es el enfoque que no se concentra en el pasado, sino busca redescubrir otra forma de ver la realidad. Y se comprende al ser humano como un sistema dentro de otro sistema, indagando en cuestiones como la organización, el significado de la conducta, de los integrantes de cada sistema, dificultades en las relaciones y el lenguaje en el que se desarrolla. Ahora, vamos un poco con el objetivo de esta intervención, siendo principalmente la mejora y sobre todo buscar el bienestar personal, familiar y social de una joven de 39 años que acude a atención psicológica por dificultad para mudarse de la casa paterna a su propia casa. Ahora, veamos un poco el método. El diseño de la investigación es un estudio de caso. La participante es una mujer de 39 años, en donde iniciamos un acompañamiento en línea que tuvo primeramente una entrevista, después 8 sesiones semanales, 3 quincenales para finalmente terminar con un seguimiento de 2 mensuales. La historia clínica nos cuenta sobre Luna, una mujer que es soltera, sin hijos, con un ingreso económico propio, siendo la segunda hija de un matrimonio de 45 años de casados, con una hermana 3 años mayor y con padre y madre jubilados. Luna, al momento que llega con nosotros, está viviendo con sus padres y ella, así como su padre, son los principales proveedores del hogar. Para la evaluación se realiza primero una entrevista inicial en donde la paciente indicó tener problemas personales desde hace tiempo y que le provocan problemas para balancear las responsabilidades tanto personales como profesionales. Ahora, si están de acuerdo, vamos un poco al procedimiento. Durante la sesión 2 y 3, Luna se mudó desde la sesión número 2 ya a su casa, misma que ya contaba y que previamente ya había comprado, pero únicamente faltaba habitarla. Indica ya está durmiendo en su casa y tener además identificar cierto disgusto en las dinámicas familiares. De igual manera se identifica este no poder decir no y que continuamente Luna ha copiado de su padre, indicando de igual manera que él le gustaría anteponer sus necesidades en lugar de poner las necesidades primero de los demás. Aquí es cuando se identifica y se deja la tarea sobre actuar como si su padre fuera otro integrante de su labor, de su profesión, esto para continuar con este trato profesional en lugar de ser un trato familiar.
Para la sesión número 4, Luna indica ya no tener conflictos con su padre en esa semana, cuando antes eran al menos una vez a la semana y cuando vivían juntos, pues al menos eran 3 veces al día las peleas constantes. De igual manera, se conota positivamente y se indaga sobre cuánto tiempo más te gustaría tener este rol de cuidado y de manutención hacia los papás, manutención emotiva. Ella indica que ya no más y ahí es cuando se profundiza sobre la diferencia entre resolver y apoyar, así como cómo impacta cada una en esta nueva etapa, cómo impacta apoyar y cómo impacta resolver lo de los demás. Para la sesión 5, 6 y 7 se decidió cambiar la comunicación con su hermana y su madre. Luna decidió comunicarse, expresarse y actuar diferente y esto provocó un cambio en las comidas familiares en donde ya ahora la mayoría, incluso su papá, aporta y apoyan a la dinámica de estas comidas para que se den. De igual manera se indaga sobre este concepto que ella tenía sobre ser un Doctor House en mujer, en donde Luna indica que prefiero herir primero antes de que me hieran. Nuevamente se continúa profundizando en este tema y se encuentran frases muy, muy marcadas de su papá, sobre todo en su adolescencia, indicándole tener cara de molcajete, que ella realmente no necesitaba maquillaje, sino más bien una lija para limar su cara. Y entonces es así como se continúa trabajando en esta dinámica familiar y ella menciona que se encuentra sumamente feliz por estas mejoras en la relación con sus padres y sobre todo con su padre, que ahora ya está fundamentada y basada en los límites. Para la sesión 8, 9 y 10 se escala nuevamente la relación con el padre, en donde ya ahora se encontraba en una escala de punto 9, siendo 10, del 1 al 10, en donde 10 era una relación perfecta y maravillosa, muy, muy buena. Y anteriormente estaba en un 3, ya que aún hay cosas que le molestan en cuanto a su dinámica, como checar el celular de su madre. Nuevamente se connota positivamente y se pregunta a Luna, ¿cuándo podrás cuidar de ti misma en lugar de cuidar la relación de tus padres? Es así como nuevamente se deja una tarea y se reflexiona sobre qué tipo de relación quiere ahora llevar con su papá, bajo esta nueva dinámica basada en límites, bajo esta nueva dinámica en donde ya tiene su propio hogar. Y bueno, desafortunadamente es ahí cuando el padre se involucra al apoyar a una persona con ciertos trámites y procesos, muy de acuerdo a la dinámica familiar que ya traía su padre y que ella estaba copiando. Y es ahí cuando se contagia de COVID, duró relativamente poco tiempo en casa para finalmente ser hospitalizado. Y ahí es cuando, al muy, muy poco tiempo, a las semanas, fallece su padre de COVID-19. Durante el seguimiento en la sesión 11, 12 y 13, Luna realiza trámites, todo tipo de trámites junto con su madre, del fallecimiento de su padre, de las pensiones, tarjetas de crédito y demás, y es cuando nos comparte que está fluctuando entre lo racional y lo emocional y que le gusta mucho, lo disfruta mucho. A ella ahora le parece sumamente importante evaluar responsabilidades personales, ya que si no está bien ella, pues no puede realmente apoyar a nadie más. De igual manera indica sentirse muy a gusto en su casa y no invadir ya la casa de alguien más y sobre todo esta nueva dinámica que lleva con su madre y con su hermana. Comparte de igual manera que sigue extrañando mucho a su padre y llorando a ratos y es ahí cuando se propone y se presenta la metáfora de decir hola de nuevo, en donde se indaga un recuerdo con su padre que tuviese muy marcado para finalmente indagar sobre qué es lo que su padre veía a través de sus ojos amorosos, cómo la veía ella, y es cuando Luna indica ser bien cabrón. El padre, preguntamos de alguna manera si el padre notaría algo diferente que hubiese perdido en ella, y ella indica que no se dedica a las cosas como antes lo hacía. Y es ahí cuando Luna reflexiona que quisiera nuevamente encontrar ahora ese nuevo equilibrio, ¿no? Es así como llegamos a los resultados, en donde se genera una intervención terapéutica bajo el enfoque de la terapia sistémica, en donde se incorporaron diferentes técnicas, tanto de la terapia centrada en soluciones como de la terapia narrativa, y se busca consolidar la independencia de la paciente al habitar su nueva casa. Se restablece también su modelo normativo en el que interactuaba con su familia y se delinean los límites de interacción, especialmente con su padre, por supuesto, en donde se pueden sanar las heridas de la infancia y sobre todo se permite reconocer esta nueva vida que ella estaba comenzando en su nuevo hogar.
De igual manera, con este caso se estudia se confirma la eficacia del abordaje sistémico en casos de límites familiares poco claros y dinámicas de familia aglutinadas. De igual manera, el uso de técnicas base como el enfoque centrado en soluciones, la pregunta milagro, uso de escalas, preguntas reflexivas, connotación positiva y la hipnosis sin trance, fueron de mucha ayuda y sobre todo el respeto del ritmo del cliente, al no apresurar la redefinición de sus metas terapéuticas y sobre todo respetar las primeras. Es así como a lo largo de 8 sesiones semanales se analizaron las diferentes conductas de la clienta en su entorno familiar, principalmente aquellas disfuncionales. Se identificaron aquellas conductas aceptadas que mantenían estos patrones redundantes de interacción familiar y sobre todo se buscó abrir toda esta fuente que existe actualmente de posibilidades para la paciente y sobre todo para que ella seleccionara la ideal, la necesaria para que ella pudiese llegar a su visión. Técnicas como la connotación positiva, las preguntas reflexivas, como ya lo había mencionado, fueron verdaderamente cruciales para identificar estos mitos existentes en su familia sobre la forma de apoyar y sobre todo el cómo ayudar a las personas. La hipnosis sin trance, por supuesto también, y el uso de la metáfora para decir hola de nuevo, nos ayudaron de sobremanera para llegar a la resolución del duelo paterno y sobre todo al manejo de las emociones en torno a la nueva relación con su padre. Y es así entonces como pudimos generar un marco de referencia nuevo que permitió ahora sí el reencuadre de su sistema. Es así como al finalizar la intervención, la paciente logró generar una mejor relación con su familia, principalmente con su padre, con quien logró utilizar diferentes formas de comunicarse, generar límites claros de interacción y sobre todo utilizar sus recursos para sanar su relación antes de fallecer por COVID-19. Y bueno, a manera de conclusión, con este estudio de caso, podemos acercar información clínica de mucha utilidad para el tratamiento de familias, para el tratamiento de límites y sobre todo de duelo, sobre todo utilizando el enfoque y las técnicas y el lenguaje, ¿no? Para posteriores casos similares, ¿no? Casos clínicos similares. Dentro de las limitaciones más importantes que encontramos dentro de este caso fue, por supuesto, la falta de pruebas cuantitativas previo y posteriormente a la intervención que permitieran identificar el progreso con indicadores. Y sobre todo el trabajo sistémico generado con la cliente, con la paciente, se vio notablemente fortalecido con la integración de los dos enfoques, ¿no? Tanto el enfoque de soluciones como el enfoque narrativo, ya que permitió la aplicación de técnicas muy específicas, muy cruciales, que dieron pie a una mejor adaptación a las demandas de su entorno y sobre todo a su vida familiar. Es así como logramos una clara definición de estos límites familiares y entonces es cuando se logró una mejor dinámica con los diferentes integrantes de su familia y sobre todo permitió sanar estas heridas emocionales con su padre. Y finalmente es agradecerles por tomarse el tiempo de ver esta ponencia. Nuevamente, este caso se tituló Fluctuando entre lo racional y lo emocional. Y muchas gracias, yo soy Tania Muñoz. Hasta luego.